Hola a todos, hoy vamos a hacer dos tipos de mariposas de papel. Para hacerlas tenéis un imprimible en nuestra web, pero también vamos a ver cómo hacerlas sin él. El primer tipo se hace con círculos y para hacer el segundo tipo vamos a necesitar elipses. O las ponemos pegadas o separadas. Yo creo que es más fácil hacerlas con ellas pegadas. Vamos a empezar por este tipo, por el número 1, el que se hace con círculos. También necesitaremos una grapadora. En principio es interesante hacer un círculo un poco más grande que el otro. Nosotros vamos a recortar estos dos últimos del patrón, aunque luego lo haremos sin este patrón. Bien, doblamos el círculo por la mitad, uno de ellos, y luego en cuartos. Y hacemos lo mismo con el otro. Ahora abrimos por la mitad y ponemos el pequeño encima del grande. Juntamos por el lado de la curva, ¿veis? Que queda ahí un desnivel en el otro lado de la diferencia de tamaño. Ahora con una grapa la ponemos cerca de la curva, es decir, a ese lado, no al otro. Y solo nos queda desdoblar, ¿veis? Vamos abriendo las 4 alas de nuestra mariposa. Abrimos, metemos el dedo, abrimos y luego empujamos un poco la parte de atrás hacia adelante. Y hacemos lo mismo con las 4. Y ya estaría el cuerpo de nuestra mariposa. Vamos a hacerle unas antenitas. Para eso cogemos una tira de papel fina, la cortamos por la mitad, ¿veis? Por la mitad, no hasta el final, para que podamos pegarlo a la mariposa. Le hacemos unos rollitos. Yo he usado una pajita de refresco, hago unos rollitos y eso se lo pego al cuerpo. Así de fácil. Vamos, no me digáis que no se hace esta mariposa en nada, en 3 minutos. Bueno, pues ya veis, ese es el primer modelo. Como os digo, podéis hacerlo también que los dos círculos sean iguales, ¿veis? Por ejemplo, yo aquí no he usado el patrón, he cogido este molde de círculos. Lo que hago es doblar con el dibujo para adentro, si en este caso tenéis con dibujo, pongo los dos círculos juntos, igual que hemos hecho antes, y abrimos. Fácil, fácil. Bueno, pues vamos con el segundo modelo, que es un poco más complicado de cerrar, pero fácil también. Este es el segundo modelo. A mí me encanta, la verdad. Creo que es más original, pero bueno, da igual. Este hemos dicho que se hace con elipses. Son dos elipses pegadas y dentro tienen otra elipse con una raya en el medio. Bien, lo podéis hacer igual con patrón o vosotros mismos. Lo que es importante es que hay que marcar, no cortar, marcar, apretar bien la elipse del centro, de dentro de cada una de las que están por fuera. Y una vez que hemos marcado, lo que vamos a hacer es doblar. Con cuidado, no doblar a lo bestia. Doblamos a lo bestia por la mitad, pero lo que es la elipse del centro, solo la marcamos, ¿veis? Vamos marcando todo, por eso hemos apretado con el boli o con un cincelillo o con lo que tengáis a mano que marque. Doblamos también por la mitad, no os preocupéis si no lo veis bien de primera vez porque vamos a repetirlo. Y ahora lo que hacemos es, con la raya del medio de la elipse, aprovechamos, metemos un poco hacia adentro y doblamos por el centro. ¿Veis? Si está bien marcado lo que es el doblez, nos va a quedar perfecto. Si no, pues tendréis que marcar más el borde. Es importante marcar sobre todo la parte de fuera. Ahora cuando la dibujemos, que lo vamos a hacer también dibujando, os explicaré también cómo funciona eso, cómo funcionan las elipses de dentro. Pues veis, en principio hacemos una, hacemos la otra y juntamos y ya está el cuerpo de la mariposa. Bueno, vamos a ver cómo se hace sin patrón. No tenéis más que dibujar una elipse y ahora dejáis como medio centímetro en la parte de arriba y abajo y en los lados veis que no deja medio centímetro, deja un poco más. Y hacemos la otra elipse igual, es decir, en las partes de fuera no hace falta que quede tan finito, podéis hacerlo más gordito, que queda mejor. Y ahora dibujamos también la famosa raya en el centro y hacemos lo mismo, he puesto una hoja debajo para que al apretar se quede más marcado todo mi borde. Usar un boli que pinte poco o usar lo que he usado yo antes, como un palillo, lo que queráis, pero que quede muy marcado. ¿Veis? Queda muy marcado y ahora lo que hacemos es, como antes, ir, ¿veis? Doblando por donde he ido marcando. Esto es para que veáis, estoy repitiendo para que veáis cómo queda. Muy importante para las que se hacen a mano es doblar por la mitad y aprovechar si no están idénticas para recortar lo que nos sobre de uno de los lados y hacerlas simétricas, que sean iguales las dos alas.
Pues vamos a doblar el primer lado, metemos la uña hacia la parte del centro y apretamos por los lados, ¿veis? Ya está. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente. Vamos a dar primero forma, damos las formas como hemos dicho y después hacemos lo mismo, metemos la uña en el centro donde estaba la raya y apretamos por el lateral, ¿veis? 1 y 2, pues ya está. Bueno, pues ahora abrimos y apretamos a la vez las dos y ya estaría. Este sería nuestro cuerpo y ahora solo nos queda pegar. Vamos a pegar, yo pego con silicona caliente que pega más rápido, pero podéis pegar con cola escolar, ¿eh? Pego primero por los dobleces de atrás, ¿veis? Y después hago lo mismo con la parte de adelante, porque también hay que pegar adelante. Bueno, pues ahora solo nos queda poner una tira en medio, como si fuera la tripita, y luego pondremos lo que son las antenas. ¿Veis cómo ha quedado? A mí me parece desde luego una técnica genial. Para las antenas lo que vamos a hacer es hacer lo que es la tira más larga, que nos sirva de cuerpo y de antena. La pegamos por atrás y lo que hacemos igual que antes es doblar un poco las antenas usando pues una pajita. Antes de acabar os voy a dar otra idea, mientras que estamos aquí enrollando, para que hagáis pues con los niños o con vuestros hijos o en el cole, y es pintarlas. ¿Veis? Las hemos pintado, estas blancas las hemos pintado y las podéis hacer también de colores. Por cierto, ponedme en los comentarios qué os gusta más, si la primera o la segunda. Pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar un me gusta muy grande y suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente tutorial.